Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, antes de empezar el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, porque si no YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. Y, y dar las gracias a la gente que comparte los vídeos. La verdad que me hacéis un favor a la gente que comparte los vídeos de este canal porque llega más gente, se suscribe más gente, es una ayuda para mí, para el canal, para ver cómo crece, que eso me motiva a seguir haciendo vídeos y también pues para la gente que necesite pues información sobre el cultivo del aguacate, o sea, es un ganar-ganar. Bueno, vamos a hablar un poco de las podas, que es un tema también que veo y es normal, la gente que no sabe, que interesa bastante para intentar que los árboles no nos crezcan tanto, evitamos muchos problemas, pero bueno, antes de empezar con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario, me podéis hablar por ahí vía WhatsApp, eh, para la gente que quiera hacer alguna consulta conmigo sobre el tema de aguacate, sobre fertilización, sobre podas, una consulta tú a tú, pues no sería gratuita, pero sería por un precio económico. Me podéis preguntar sin compromiso por ahí vía WhatsApp, ¿vale? Bueno, seguimos con el vídeo. Estamos viendo aquí unos árboles de aguacate que en verdad una de las plantas en esta esquina de la finca, de la huerta, que son las plantas pues más altas que tengo. ¿Y qué es lo que yo hago para cortar el crecimiento de la planta? Pues obviamente lo que tenemos que hacer pues son podas. ¿Qué tipo de podas realizamos ahora? Ahora estamos aquí por esta parte del mundo, aquí en Canarias, España, estamos en primavera. Primavera es que hemos salido del invierno. Entonces ya estamos entrando en primavera, ya casi vamos a empezar el verano. Ya estamos entrando en un clima más templado, más calor, todas estas cosas. ¿Qué pasa con esto? Pues que la planta lo que hace es, ya justo terminamos la floración y ahora es crecimiento vegetativo. Con todo este calor, este calorcito, estas temperaturas más agradables después del frío invierno, por así decirlo, pues la planta, digamos, como que despierta, empieza también a descansar un poco del proceso de la floración y con esta temperatura echa nuevos brotes, nuevas brotaciones, primavera, principios de verano, nuevas brotaciones y obviamente también pues los aguacates pequeñitos, ¿no? El fin de floración. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Lo que vamos a hacer aquí es podar todas las nuevas brotaciones que hay por la parte alta de la planta. Todo eso todavía podría esperar un poco más, pero para que no, como se dice aquí, para que no me coja el toro, para pues ir avanzando poco a poco, aunque lo que yo tengo es una pequeña finca, no es nada del otro mundo. Pero bueno, que lo vamos haciendo a ratitos. Estos nuevos brotes que se ven más rojizos, los voy a cortar. Esto se llama, yo lo llamo, creo que se llama así también, no sé si es que lo he leído, porque claro, yo también, pues como todo el mundo, también viendo vídeos, leyendo sobre el cultivo del aguacate, yo siempre lo he dicho, que yo al principio no sabía practicar, y todavía me queda por aprender. Esto, el tema de la agricultura, nunca dejamos de aprender cosas, ¿eh? Bueno, el despunte de verano, es lo que llamamos aquí. Decir que todavía no está muy pasado de hacer el despunte, pero yo para ir ganando un poco de tiempo, quizás dentro de 2 meses, en agosto, vuelva a hacer otro despunte, depende cómo vea las plantas. Se hace una o dos veces, dependiendo. Pero bueno, también para hacer un vídeo un poco explicativo, pues eso. ¿Qué es lo que hago? Todas esas ramas rojizas, todos esos nuevos brotes, los voy a eliminar por la parte de arriba. Quédense hasta el final del vídeo, porque ahí voy a decir por dónde es el mejor punto para podar la planta, ¿vale? Lo voy a decir al final del vídeo, que grabé un vídeo rápido para que veáis por dónde es bueno que se corte para que no salga tanto brote otra vez por la parte de arriba, ¿vale? Si ya queremos cortar el crecimiento a esa altura. Yo más o menos estos árboles ya por la parte de arriba tienen como casi 4 metros. Entonces yo ya lo he dicho en otros vídeos, que a mí no me gusta una planta pues de más de 4 metros. Quizás te puede producir un poquito más de aguacate, pero es que no compensa, porque en mano de obra, en tu tiempo de cosechar los aguacates, ¿en qué es más peligroso de una caída? Hay que tener cuidado, la salud es lo más importante, de una caída, de fumigaciones.
cuando está fumigando, no llegar bien a las puntas de arriba, un viento. En plantas, cuanto las plantas más altas son, se van a zarandear, cuando te venga un viento, se van a zarandear más, y con el zarandeo del viento, las ramas se van a mover más, y va a botar, va a caer más aguacate al piso, y ese aguacate no lo vas a poder vender, o si lo consigues vender, por buena suerte, de caída de viento, te lo van a pagar a muy, muy bajo precio. Pero bueno, ahí ya estamos viendo un vídeo, después de haber hecho el despunte. Si os fijáis, son las mismas plantas que grabé al principio, y ya no veis la planta más baja en altura, porque ya he eliminado toda la brotación nueva de arriba. Normalmente esta brotación no van a tener estas nuevas, porque como son ramas, son crecimiento, y salen después de la panícula de la flor, normalmente no va a tener aguacate, pero hay que ir con bastante cuidado, porque al igual piensas que no tiene, o es una rama más grande, entonces y siempre se puede escapar la tijera y cortar una rama que tenía algún aguacate, siempre pasa. Pero bueno, ir con cuidado, es un despunte que hay que hacer con cuidado, igual que las otras podas. Tenemos que conservar el aguacate que tenemos, pero siempre hay que sacar alguna rama. Pero bueno, lo que estaba diciendo, ahí se estaba viendo cómo los árboles, ya he eliminado toda esa parte de arriba, toda esa nueva brotación, ya la eliminé. Y ahora estamos viendo por dónde se debe de cortar esa nueva brotación. Si os fijáis, en este vídeo, se ve ahí en esa rama como si fuera donde tengo la tijera ahora. Se ve cómo corto por debajo, tienen como si fuera, yo lo llamo un anillo, creo que se llama así también, como esa anilla, que de ahí sale esa nueva brotación. Ahí lo estamos viendo otra vez en las imágenes. Tenemos que intentar cortar por debajo de ese anillo. ¿Por qué? Porque si cortamos por encima de ese anillo, puedes cortar por encima del anillo también, pero si cortas muy pegado al anillo, por encima, ¿qué es lo que pasa? Que ese anillo va otra vez a producir un montón de brotes. Por ese anillito que tiene justo encima de donde veis el corte de la tijera, justo encima, tiene como eso, como si fuera un anillo. Yo lo llamo anillo, como si fuera un anillo. Y si cortas justo por encima de ese anillo, ¿qué es lo que pasa? Que va a producir, va a hacer un montón de brotes. Y más si estamos aplicando, que hay que aplicar un poco de nitrógeno ahora en esta fecha, también decirlo. Hay que hacer alguna aplicación con nitrógeno, un nitrato cálcico vendría bastante bien, o un nitrato amónico, lo que sea. Hay que aplicar un poquito de nitrógeno ahora para también fomentar las nuevas brotaciones y todas estas cosas. Eso, la poda, cuando ya no queremos que la planta nos crezca más, o que queremos que el desarrollo sea hacia los lados de los brotes, normalmente se va a hacer la poda, como acabamos de ver, por debajo de ese anillo, ¿vale? Y nada, más nada que decir. Entonces yo, todos los brotes, hay algunos que no puedo, hay algunos que tienen alguna fruta de aguacate, entonces no voy a cortar por debajo del anillo. Si tiene fruta, ese brote lo dejo, lo despunto un poco para pararle el crecimiento, pero dejo ese brote que tiene aguacate. Pero el brote que no tiene aguacate, que puedo darle un poco más para abajo, despunto por debajo de esos anillos para intentar que la planta no siga el crecimiento y que no, eso, si despunto mucho por encima del anillo, o sea, justo ahí por encima del anillo, ese anillo va a hacer que me salgan un montón de brotes por ahí por ese anillo, y no queremos eso, ¿vale? Porque ya lo que queremos en plantas de esa altura, por ejemplo en las plantas que yo tengo, es pararle el crecimiento, ¿vale? Bueno, espero que me haya dado a entender, espero que hayáis cogido los conceptos para no hacer el vídeo muy largo, que os haya gustado el vídeo. Y nada, un saludo.